principal sus instrumentos de la Inquisición. A pesar de lo que se cree popularmente, los casos en los que se utilizaron métodos de tortura durante los procesos inquisitoriales eran escasos, puesto que se consideró que era ineficaz para obtener pruebas. Además que, la gran mayoría de veces, dichos instrumentos mayormente tuvieron el propósito de lograr la intimidación del acusado y no se llegaban a utilizar, siendo más la excepción que la norma de su uso. Lo que en palabras de la historiadora Helen Mary Carrell era, abro comillas, la visión común del sistema de justicia medieval como cruel y basado en la tortura y la ejecución. Es a menudo injusta e inexacta, cierro comillas. Como diría el historiador Nigel Towson, abro comillas, las siniestras salas de tortura, dotadas de ruedas dentadas, artilugios quebrantahuesos, grilletes y demás mecanismos aterradores, solo existieron en la imaginación de sus detractores, cierro comillas. Si bien es cierto que la Iglesia Católica adoptó el método de la tortura, lo cual era socialmente aceptado en el contexto de la época, aquello fue reglamentado para que su uso sea en casos excepcionales. El procedimiento inquisitorial se regulaba minuciosamente en las prácticas de interrogación. La tortura no podía poner en peligro la vida de una persona. La tortura no podía causarle la pérdida de una extremidad ni el mal funcionamiento de los órganos a los torturados. La tortura solo podía aplicarse una vez y solo si el acusado parecía estar mintiendo. Si el inquisidor ya tenía pruebas abrumadoras de la culpabilidad del acusado, estaba prohibido llevarlos a la sala de tortura, siendo lo usual que solo se exhiban los instrumentos al acusado para intimidarlo, pero no usándose. Aquí cabe una anécdota narrada por uno de los pocos que lograron expresar lo que sucedía en aquellas situaciones. Cuenta en su historia que, habiendo tenido riquezas, por celos o envidia de uno de sus vecinos, fue a denunciarlo como judaizante, y entonces aquel hombre cristiano fue interrogado de la siguiente manera: sabemos lo que has hecho, sabemos tu falta, y entonces es mejor que nos digas de propia boca qué es lo que has hecho para que seas perdonado. Y aquel hombre dijo: solo he faltado 2 veces a misa en toda mi vida, y fue porque estaba enfermo. Y uno de los que lo estaban interrogando: acuérdate de lo que hiciste. Pero Señor, bendito Señor, yo no he hecho otra cosa que dejar de ir 2 veces a misa.
Entonces el interrogador le dijo: está bien, pasarás 15 días en el calabozo para que veas si te acuerdas. Pero antes te vamos a pasar para que veas lo que te vamos a hacer y qué instrumentos vamos a utilizar para que refresques tu memoria, mostrándole instrumentos de tortura. Y después, ya estando en el calabozo, aquel hombre dijo: ¿qué sería? Y se puso a pensar, a analizar todo lo que había pasado, todo lo que no había hecho. Y una vez que lo llevaron a la interrogación nuevamente, dijeron: a ver, ¿ya te acordaste? Señor, una vez me dormí sin persinarme, me acuso de ese pecado. A lo que otro interrogador le preguntó: ¿eso es todo? Acuérdate, porque si no te acuerdas, o si te acuerdas y no nos lo dices, estarás en pecado mortal. Señor, es que no me acuerdo. ¿Será posible que tengamos que utilizar la tortura para que te acuerdes? No, señor. Bueno, te vamos a dar otros 15 días en el calabozo para que te acuerdes. Y así volvió a analizar su actuar. Y cuando lo volvieron a llevar al interrogatorio, dijo: señor, reconozco haberme molestado porque un anciano constantemente me pedía que lo socorriera. Y yo le dije: si usted va a mi casa y me ayuda a barrer, le daré 2 monedas de oro. Y aquel señor me dijo: te estoy pidiendo ayuda, no trabajo. Ese ha sido mi pecado. Y entonces el interrogador le dijo: acuérdate de lo que has hecho, acuérdate, no tengas vergüenza aquí, nadie va a decir lo que has hecho, pero tienes que confesarlo de propia boca. Nosotros ya sabemos lo que hicimos, lo que estamos haciendo es tratar de salvar tu alma, pero tú también debes de sabernos decir qué pecados has cometido. Acuérdate, nosotros ya sabemos lo que has hecho. Y aquel hombre dijo: Dios sabe que lo único que he hecho fueron esas faltas que les he narrado, señores inquisidores. Por piedad, por el amor de Dios, si ustedes saben lo que hice, díganmelo para arrepentirme. Entonces dijeron: te vamos a dar otros 15 días en el calabozo. Y una vez vencido aquel término de 15 días, lo llevaron ante la Inquisición y dijo: ya no me pregunten, por piedad, por amor de Dios. Si ustedes saben que he sido pecador, que si ustedes saben lo que hice, por piedad mátenme, pero ya no me estén amenazando. Si me van a torturar, tortúrenme. Juro ante Dios que no he cometido ninguna falta. Y entonces aquellos inquisidores, riendo, dijeron: absuelto. Y salió. Tal era el método de interrogación.
Cuéntase que en el año 1252 la bula ad extirpanda admite la tortura, pero siempre con un médico de por medio para que se evitara peligrar la vida, y limitó su uso a 3 métodos, de los cuales ningún método de tortura era sangriento. Tales métodos eran la garrucha, que consistía en que se alzaba a la víctima al techo con los 2 brazos atados por detrás de la espalda; el potro, en el que se ataba al reo a un bastidor y el verdugo apretaba hasta atravesar la carne; y el tormento de agua, donde se ataba al reo, que se le introducía un paño por la boca hasta la garganta y se le vertían jarras de agua de aproximadamente 1 litro. Algunos instrumentos de tortura adjudicados a la Inquisición en realidad fueron originadas en las iglesias protestantes y o usados por autoridades civiles, como las presentadas en la Constitutio Criminalis Teresiana de la monarquía Habsburgo o la Ordonnance de Bois del Parlamento de París, siendo invenciones modernas no medievales y que no se relacionaron con la Inquisición. Muchos fueron diseñados por bromistas, artistas y estafadores de finales del siglo XVIII y principios del siglo XX que querían lucrar con el morbo de la gente hacia el oscurantismo, cobrándoles por atestiguar los susodichos instrumentos en circos de la era victoriana. Por ejemplo, el casco vikingo con cuernos, en el cual se popularizó en los dramas y óperas del siglo XIX como una muestra de la Edad Oscura, pese a no haber sido utilizado. Se pueden enumerar los instrumentos que nunca usó la Inquisición, pero que salen registrados erróneamente en varios de los museos de la Inquisición. Tenemos la flauta del alborotador, creada en el siglo XVII. Su primer mención viene de los años 1680-1690 de la República de Venecia, usada contra los desertores de la guerra entre el Imperio Otomano y la República de Venecia. Otro es el aplastacabeza, creado en el siglo XIV. Su primera mención viene de 1340 en Alemania. No fue usada por la Inquisición, sino por los tribunales germánicos contra los enemigos de algunos príncipes electores. Existió la cuna de Judas, creada en el siglo XV. Su primer mención viene de 1450 a 1480 en Francia. Fue usada por el Parlamento francés y no por la Inquisición. Esta fue abolida en 1430. O sea, la Inquisición fue abolida mucho antes. También existe el tormento de El Burro Español, que fue creado en el siglo XVI. El nombre conecta con el instrumento con la Inquisición española, aunque solo se usó en ciertas regiones que no eran principalmente España ni como parte de la Inquisición, sino por autoridades civiles de Europa Central, sobre todo la Alemania reformada y la Corona de Bohemia, Nueva Francia, las Antillas holandesas, el Imperio Británico y los Estados Unidos. No está claro exactamente quién inventó el dispositivo de tortura y es probable que su adjudicación a los españoles sea por motivos de propaganda antihispánica. También existió el cosquillo español, creado en 2005 como rumor falso en Wikipedia.
Existió el aplastapulgares, creado en el siglo XVI, el cual fue usado para la persecución de los católicos por parte de William Cecil en Inglaterra durante el reinado de Isabel I. No fue usado por la Inquisición, sino por los tribunales ingleses contra los disidentes a la Reforma Protestante, posteriormente también para la tortura de esclavos. Podemos mencionar también la sierra, instrumento creado en el siglo XV. Su primera mención viene de 1450 a 1470. Fue usada por el tribunal húngaro contra los musulmanes en el marco de la guerra entre el Imperio Otomano, el Imperio Bizantino y el Reino de Hungría. También existió la pera, creada en el siglo XV. Su primera mención viene de 1450. Fue usada por el Parlamento francés y no por la Inquisición. Esta fue abolida en 1430 a 1445. El historiador Chris Bishop llegó a postular que podría haber sido un estirador de calcetines en realidad, puesto que se ha comprobado que era demasiado débil para abrirse dentro de un orificio corporal. También podemos mencionar la bota española, creada en el siglo XIV. Sus primeras menciones provienen de Escocia con el busic, usada por las autoridades de Inglaterra para perseguir a los católicos en Irlanda. Posteriormente, las autoridades civiles de Francia y Venecia la usarían, mas no por la Inquisición española. La Inquisición española no utilizó este método. También existió la capa de la infamia, creada en el siglo XVII. Su primera mención viene de Johann Philipp Siebkens en 1790. Fue usada por el Parlamento de Nuremberg, parlamento protestante, contra ladrones y prostitutas. Podemos mencionar también la doncella de hierro, creada en el siglo XIX, inventada por órdenes de la élite protestante y prusiana del Segundo Reich alemán como parte de la propaganda anticatólica del Kulturkampf, para hacer creer que la era medieval pareciera más bárbara, tomando como base la capa de la infamia del siglo XVII por la Virgen de Nuremberg, luterana. También merece mención el desgarrador de senos. Este artilugio fue creado a fines del siglo XVI. La primera referencia data de Baviera, Alemania. En 1599 presuntamente se había utilizado en Francia y Alemania por autoridades civiles y no por la Inquisición. Sin embargo, no existen fuentes históricas fiables de primera mano sobre el uso de los dispositivos, por lo que, al igual que la doncella de hierro, existe la posibilidad de que los dispositivos mostrados en las imágenes que circulan sean falsificaciones de una fabricación posterior como del siglo XVII o ensamblada a partir de pequeños fragmentos que posiblemente hayan sido partes de otros dispositivos, siendo probable que nada más fueran mencionadas a menudo para asustar y obligar al acusado a confesar, en lugar de que se les infligiera tal tortura de dudosa existencia. También mencionaremos la picota, creada en la Edad Media y usada por las autoridades civiles de Londres, no por la Inquisición, con el fin de avergonzar públicamente a criminales, mas no dañarlos físicamente ni quitarles la vida. También mencionaremos el toro de bronce, creada en la Edad Antigua y que nunca se usó en la Europa medieval, ni mucho menos en la Inquisición. De hecho, hay posibilidad de que nunca haya existido en absoluto y solo haya sido una leyenda popular de la cultura grecolatina, en la cual se menciona que el mismo creador del
toro de bronce fue sacrificado y que con los gritos que daba el creador de tal artilugio, el toro de bronce bramaba, mugía, mientras en su barriga la lumbre mataba, achicharraba a la víctima. Podemos mencionar la máscara, creada en el siglo XVI. Jamás estuvo legalizada y solo fue usada por algunos civiles de Escocia e Inglaterra de forma extraoficial, no por la Inquisición. Mención aparte merece el calabozo de las ratas, creado en el siglo XVI. Su principal referencia es de John Lothrop Motley sobre algunas anécdotas de torturas contra los papistas durante la Guerra de Independencia de los Países Bajos. También se dice que en la Torre de Londres se torturó a católicos que se oponían al cisma de la Iglesia Anglicana promovida por Isabel I de Inglaterra, usada por algunos gobiernos protestantes y no por la Inquisición. También podemos mencionar por último algunos otros como el tenedor de los herejes, las botas, la zarpa de gato y la jaula de hierro, artilugios creados en el siglo XV o XVI y usados por el Parlamento francés y no por la Inquisición. Hasta aquí la presente narración. Gracias por su preferencia. Que la pasen excelente.